prefiero la Biblia, que no me cabe aquí. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio poder acompañarles en esta ocasión. Mi nombre, como ya ha explicado el hermano, soy Luis de Miguel y vengo desde España. Ya notan un poco mi acento, que no es de por aquí, pues es que vengo de muy lejos, de España. Y me reúno, soy pastor y obrero del Señor, trabajando en una ciudad en el centro de España que se llama Ávila. Luego la puedes buscar en internet y vas a encontrarte que es la mejor ciudad amurallada del mundo. No lo digo yo, lo dice la UNESCO, es una ciudad muy bonita, así que no te olvides de mí. Bueno, pues allí hay unos hermanos que nos reunimos en el nombre del Señor también y ellos les mandan también su amor cristiano, sus saludos y les aman en el Señor. Es curioso, ¿no?, que españoles y mexicanos, después de nuestra historia tan terrible, ¿verdad?, en común, no debería yo mencionar estas cosas ahora, pero hemos sido unidos en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu, en una misma fe, en una misma esperanza. Lo que el mundo divide, Cristo lo une, y me alegra mucho de estar con ustedes en esta hora. Soy un hombre felizmente casado, con una muchacha que es una auténtica joya. Su padre acertó un 10 en el pleno cuando le puso el nombre. Ella se llama Esmeralda, así que esa es mi joya. No me acompaña en esta ocasión. Me ha dado 5 hijos y ahora tenemos 7 nietos y otro más que está en camino, 8 nietos. Así que ya tienen un poco un perfil nuestro. Trabajo en la obra del Señor a todo tiempo, desde hace 20 años que fuimos encomendados por nuestra iglesia local y otra iglesia donde habíamos surgido inicialmente. Y esta es nuestra pequeña historia. Así que vamos ya directamente a lo que interesa, que es la palabra del Señor. Me han pedido que trate un tema, ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Y esto nos lleva a reflexionar sobre bastantes cosas. A mí me gusta mucho definir los términos antes de empezar a trabajar sobre ellos. Así que si de lo que vamos a tratar en esta tarde es ¿se puede perder la salvación?, la primera cuestión que tendríamos que hacer es definir es ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser salvo? Cuando Pedro, en su discurso al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice «Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo». ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué incluye la salvación? Yo voy a sugerir, voy a contestarme yo solo, yo como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Bueno, pues yo hago las preguntas y a veces también me las contesto. ¿Qué significa ser salvo? Cuando nosotros le predicamos a una persona, cree en Cristo, como le dijo Pablo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué le queremos decir a la persona? Serás librado de un peligro. Eso es muy correcto, evidentemente, pero tal vez podríamos ampliar un poco más la cuestión. Voy a sugerir que queremos decir varias cosas. Por lo menos estamos hablando de 3 cosas diferentes que van todas unidas. Yo entiendo que van unidas. Ustedes luego me dicen. Cuando le decimos a una persona que cree en el Señor Jesucristo y será salvo, lo que le estamos diciendo es que va a ser justificado de sus pecados. Y juntamente con eso va a ser regenerado, va a ser hecho una nueva criatura, nacerá de nuevo y además será adoptado en la familia de Dios. Queremos decir eso, ¿no es cierto? Ese concepto está íntimamente ligado con otro hecho, un hecho histórico, que Cristo murió por nuestros pecados. Murió, dice la Escritura, para nuestra justificación. Y yo, si he muerto con Cristo, soy justificado de mis pecados. Pero la salvación implica más que eso. También queremos decir que somos santificados, porque Cristo ha resucitado y vivimos con Él una nueva vida diferente de la que vivíamos antes. Antes vivíamos en el pecado, ahora vivimos en el poder, en un nuevo poder, el poder de Cristo que nos ha resucitado de los muertos. Pero queremos decir también una tercera cosa, que de la misma forma que Cristo murió y nosotros nos identificamos con su muerte y juntamente con Cristo resucitamos a una nueva vida, Cristo también fue glorificado y juntamente con Él seremos llevados al cielo en gloria. ¿No es cierto? Así que cuando nosotros le predicamos a una persona
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos ofreciendo, dicho de otro modo, el Evangelio nos ofrece las tres partes o solamente nos ofrece una. Y ya veremos después qué hacemos contigo. Es decir, nos justifica nuestros pecados y nada más, y luego ya veremos a ver cómo te portas. Y si te portas bien y lo consigues, pues te llevaremos al cielo. ¿Queremos decir eso? O cuando le ofrecemos, cuando la Biblia nos ofrece, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿quiere decir que seremos salvos? Esas tres etapas de la salvación ya las vamos a disfrutar seguras, ¿o solamente es segura la primera? Bueno, les veo muy serios, yo creo que no les estoy creando dudas, ¿no es cierto? No, bien, que le estamos ofreciendo las tres y Dios se va a encargar de cumplirlo. Nosotros ofrecemos las tres porque el Señor nos lo autoriza. Cuando dice que dice predicad el Evangelio son precisamente esas buenas noticias. Muerto con Cristo, resucitado con Cristo y glorificado con Cristo para ser sentados. Bueno, de hecho dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y entiendo que la Biblia nunca dice otra cosa diferente que esto. Nos da a entender que la salvación implica todo esto y que en el momento en que yo creo en Cristo de verdad, yo ya recibo, vamos a decirlo así, es un poco, no es el lenguaje bíblico, pero yo creo que ustedes me entienden, recibimos el paquete completo, la salvación. Empezamos aquí, pero acabamos allí, seguros. Para basarnos un poco en la palabra de Dios, me gustaría que juntos reflexionáramos un poco sobre algunos detalles que hay en un texto bíblico que encontramos en la epístola de Pablo a los Romanos. Por favor, si me quieren acompañar allí. Romanos capítulo 5, y leeremos allí los primeros 11 versículos. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Los que ya han estudiado esta epístola saben perfectamente que Pablo es una carta que, a diferencia de otras, Pablo no tiene un enemigo enfrente o un problema enfrente, sino que está tranquilo. Puede desarrollar tranquilamente en lo que consiste el mensaje del Evangelio, de la salvación. Y va dividiendo la epístola de forma muy clara. Cuando llegamos a este capítulo, al capítulo 5, es un resumen de algo que ya ha estado tratando anteriormente, que es la justificación. Y nos va a decir que la justificación es segura. Y se basa en el hecho de la muerte de Cristo. Es un canto, bueno, no es un canto, pero es una expresión de seguridad, de triunfo. Lo tienes que leer viéndolo de esa manera. Más adelante, a partir de aquí ya no trata tanto el tema de la justificación, sino de la santificación. Ahora yo estoy vivo juntamente con Cristo. Y esa santificación podemos encontrar muchas dificultades, las vamos a encontrar de hecho. Nosotros mismos somos la primera dificultad que nos encontramos en ese camino. Y al llegar al capítulo 8 vuelve nuevamente a entonar un canto de victoria y nos dice, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Cristo. Es decir, Pablo tiene clarísimo que la salvación es una obra completa que nada ni nadie la puede interrumpir. Nadie ni nada puede cambiarlo. Vamos entonces a leer esta primera porción. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice de esta manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este pasaje tiene muchas cosas, yo no puedo desgranarlo en este momento y tampoco sé si sabría, pero hay algunas en las que sí que podemos meditar un poco. Para empezar dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es la justificación? La justificación es una cosa grandísima, es increíble. Es un término legal, un término forense. Y lo que viene a decirnos, a colocarnos, es en el ámbito de la justicia. Hay un problema con nosotros. Desde el mismo instante en que somos pecadores, que hemos cometido un pecado y hemos sido constituidos pecadores, somos también culpables. Culpables ante Dios. Y entonces ahí surge un problema realmente grave. ¿Cómo puede una persona culpable llegar a ser inocente? Dios había dicho muchas veces en la Biblia que los jueces debían de juzgar con justicia. Al culpable había que condenarle y al inocente había que absolverle. Si hiciéramos lo contrario, sería injusto. Es decir, si yo al injusto, porque es mi amigo, lo absuelvo, estaría cometiendo una gran injusticia. Sería algo impropio de un juez. Y Dios dice que lo aborrece. Dios aborrece al que justifica al impío. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Dios justifica al que aborrece al impío. Entonces, si yo soy impío, y lo soy, igual que todos ustedes porque somos pecadores, ¿cómo es posible que Dios me justifique a mí? Y este es el gran dilema que Dios tiene que resolver para que yo y tú seamos salvos. Porque Dios como juez justo no puede absolverme a mí que soy injusto, que soy impío. Es como en los tribunales del mundo. Porque es amigo y le ha pagado un soborno, no sé cómo le llaman aquí, una inyección, bueno, lo que sea, ¿no? Bueno, no sé cómo le llaman, como le llamen ustedes. En cada sitio que yo veo lo llaman de una manera diferente. Eres amigo del juez, le has pagado allí, le has dado la cosita esa y ya te absuelve. Y tú clamas al cielo diciendo, esto es injusto, ¿no? Ahora imagínate que Dios hiciera lo mismo con nosotros. Que nosotros, que somos pecadores de tomo y lomo, que desde que nacemos tenemos esa tendencia malvada, Dios nos justifica a nosotros. Pues alguien tendría que decir, esto es injusto. ¿Y cómo lo arregla Dios? Y aquí es donde entra en juego algo que es un poco diferente en nuestra justicia de la de Dios. En nuestra justicia no se permite normalmente que el injusto, que es el que merece la pena, pues sea absuelto porque otro paga en su lugar, que haya un sustituto. Eso normalmente no ocurre. Yo el otro día en otra predicación, ahí tengo a mis queridos hermanos que han venido hoy también, bueno, me perdonéis que repitan las ilustraciones y que además os utilice como conejillos de indias. Ellos son unos queridos hermanos que no llevan mucho casados y se quieren con locura. Yo lo veo que cada vez que me monto en el coche me llevan a alguna parte, cómo se miran, está clarísimo, está clarísimo. Y imaginémonos que él, que es un joven, en fin, trabaja duro todas las noches porque tiene un trabajo con horario nocturno, bueno, es que nocturno y casi diurno, trabaja muchas horas, tiene muy poco espacio para dormir. Y el hombre, pues cuando puede, en fin, se pone a dormir por las mañanas, pero tiene un vecino, de esos, un auténtico mexicano, de esos que les gusta compartir la música con todas las manzanas alrededor, con todas las cuadras. Un auténtico mexicano. Y te tiene que gustar su música sí o sí, porque si no, bueno, el hombre ya no es que no le gusta o que le gusta, yo no sé qué es lo que pone, pero el caso está en que no le deja dormir. Y tú sabes lo que es estar varios días, semanas, sin poder dormir y trabajar duro como trabaja él. El pobre está desquiciado de los nervios. Y ya va un día a hablar con el vecino y le dice, mire, querido vecino, con todo el respeto se lo digo, ¿podría usted bajar un poco la música? Es que, mire, llevo días sin dormir, noches trabajando duro. Y el vecino es un tipo repelente, a más no poder, y le dice, mira, muchacho, a mí me importa 2 pimientos si duermes por la mañana, por la noche o no duermes. Lárgate de mi casa porque yo ni pienso bajar la música porque a mí me gusta y si me gusta a mí ya le gusta a todo el mundo. Déjame tranquilo.
Y tú lo has visto, es un hombre que parece de gimnasio. Y el otro, el vecino, es un enclenque, es un tiparraco de nada. Y ya el hombre, nuestro querido hermano, rogar mucho por él, pero nuestro querido hermano ya al límite, saliéndose ya fuera de sí, tiene un ataque de nervios y agarra a su vecino y lo lanza por la ventana y lo convierte en una tortilla francesa, en una omelette o como tú le llames aquí. El juez lo sentencia, 20 años de cárcel. Imaginémonos que las cosas pudieran funcionar en la justicia humana, que ya sabemos que no, como funcionan en la justicia divina. Es decir, que el juez aceptara un sustituto, que alguien pagara por él. Y ahora aquí está su joven esposa, que lo ves, tiene esa cara sonriente, lo ama con locura, y le dice, mira, cariño, voy a ir yo a pagar por ti. Voy a ir yo a pagar por ti. Es que tú 20 años no aguantas ahí. Si tú eres un pajarillo que te gusta estar libre, tú no aguantas, tú te me mueres allí, ya voy yo y pago por ti. Usted lo haría por su marido, ¿no es cierto? Le está creciendo la nariz como a Pinocho, hermana. Bueno, mire, hermano, qué suerte tiene usted de tener una esposa que estaría dispuesta a ir 20 años. La mía me dijo, aquí el que la hace, la paga. Yo no tengo esa suerte, querido hermano, pero ella me dijo lo mismo, que pagaría por él. No quiero que llegue el momento, mejor que no llegue el momento. No tires a nadie por la ventana, querido hermano. ¿Te das cuenta de la cuestión? En la justicia humana no se puede, pero si hubiera si eso se permitiera, si ella paga por él, ¿sería justo o no? ¿Quedaría cubierta la justicia? Sí, sería justo. La justicia no quedaría pendiente. Alguien ha pagado lo que se debe y lo ha pagado íntegramente. 20 años, 20 años. Ahora, traslademos la cuestión a lo que nos está interesando, que es el hecho de la obra de la cruz, de la justificación del pecador. ¿Cuánto tendría yo que haber pagado para cumplir la sentencia condenatoria que Dios impone por causa de mis pecados? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero muerte eterna. Yo quedaría separado de Dios durante toda la eternidad. Y Cristo viene y paga eso por mí. Para mí es imposible explicarlo. ¿Cómo puede ser que Cristo en la cruz, en aquellas 3 horas que estuvo allí clavado, Cristo satisfaciera plenamente la justicia de Dios, pagando todo lo que yo debía, cuando lo que yo debía era tanto? Pero allí queda Cristo, separado de Dios, de una forma que no somos capaces de explicar, porque como dice el Salmo 22, y el mismo Señor Jesucristo repite en esos momentos de la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa separación entre el Padre y el Hijo, que es lo que yo tendría que sufrir en el infierno, separado de Dios durante toda la eternidad, de alguna manera inexplicable se condensa en esas horas y queda sobre Cristo, y lo paga. Es increíble, ¿no es cierto? Aquí Romanos dice, apenas alguno morirá por un justo. Bueno, aquí tenemos 2, ¿no? Aquí nuestra hermana y la otra hermana. Apenas alguien pagaría por otro. Pero es muy difícil. Realmente pagar 20 años aún. Pero morir por alguien. Sí, tal vez ves un incendio ahí y entras corriendo y salvas al otro y tú mueres en el intento, pero no estabas pensando en morir, estabas pensando en salvarle. Has caído en medio como una baja colateral o como le quieran llamar y has muerto, pero no estabas pensando en morir. Pero conscientemente, ir a morir por alguien no lo hace nadie. Y Cristo lo hizo por nosotros. Y en eso consiste la justificación. Yo he sido perdonado de todos mis pecados. Toda la deuda que yo había contraído con Dios por mis pecados, Él la paga. Y yo soy justificado por la fe. Y en ese momento en el momento en que yo creo y pongo mi fe en Él, soy hecho una nueva criatura. Cristo me cambia, me regenera por medio de su Espíritu Santo, me hace una nueva persona. Esto es lo que le ofrecemos a las personas cuando les predicamos el Evangelio, les decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Verdad? Y es una gran verdad. Y yo no entiendo si hay aquí personas que no son todavía creyentes, yo francamente no les entiendo. Porque no van a encontrar en toda su existencia, no van a encontrar nadie que les ame como Cristo. Estas hermanas nos han dicho que sí, que darían eso por sus maridos.
Yo lo he dudado un poco, y lo he dudado porque no las conozco, porque seguro que lo harían, ¿no? Pero es que conozco al género humano. El género humano es bastante egoísta, no hace esas cosas. ¿Dónde vas a encontrar a alguien que te ame como Cristo? Que esté dispuesto, que haya estado dispuesto a morir por tus pecados y pagar algo tan grande como lo que tú y yo debíamos. No vas a encontrar nadie que te ame de esa manera. Pero bueno, entonces la salvación consiste en esta cuestión legal. Ha quedado solucionada la cuestión legal. Ahora viene la siguiente, que es la santificación. He muerto con Cristo y en ese momento Él paga por mí. Se produce esa transacción tan importante, la más importante transacción de todos los siglos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él paga por mí para llevarme a Dios. Ahora, si Cristo ha muerto por mí y yo he muerto con Él, ahora resucito juntamente con Él para vivir una nueva vida. Y aquí es una cuestión que todos debemos de tener presente. No podemos morir con Cristo y resucitar con Él y seguir viviendo como vivíamos antes. Es totalmente incompatible. No es posible. No es posible. Luego vamos a hablar un poco más de esto. Y por último, dice que seremos glorificados juntamente con Cristo, sentados ya en los lugares celestiales. Ya algunos veo que están poniéndose cómodos. Mientras no os durmáis, vamos bien. Pero es que no es para menos ponerse cómodo. Fíjate que posicionalmente ya estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Qué cosa más gloriosa, más maravillosa. ¿Recordáis que ahí en Apocalipsis hay una escena al principio, cuando aparece, se describe ya el gran trono de Dios en Apocalipsis? Es una escena formidable al comienzo, maravillosa. Y allí está Cristo y el Padre sentados en el trono y el Cordero allí, ¿no? Y dice, y alrededor del trono hay 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Pues tú, si lees comentarios, no sé si estás aficionado a leer comentarios bíblicos del libro de Apocalipsis, todos los comentaristas se exprimen bien el cerebro a ver si logran averiguar quiénes son esos 24. Y es que a veces hacemos las preguntas equivocadas. Lo que importa no es quiénes son esos 24, sino qué son esos 24. ¿Qué son? Son 24 ancianos. Nunca hemos oído de los ángeles que se hagan viejos, que se hagan mayores, que envejezcan. Pero el hombre sí, el ser humano, tú y yo nos hacemos ancianos, ¿verdad? Y llegamos a envejecer. Esos que hay allí, esos 24, son seres humanos, hombres, que están nada más y nada menos que alrededor del trono del mismo Dios. Impresionante, impresionante. Cristo ha elevado la humanidad a unos niveles nunca antes conocidos. Algunas personas creen que cuando somos justificados, lo que Dios hace es permitirnos recuperar lo que perdimos cuando Adán pecó. O sea, como si nos resetearan y nos volvieran a la posición de Adán. Pero no es eso, es muchísimo más que eso. Muchísimo más que eso. En Cristo tenemos muchísimo más de lo que perdimos en Adán. Cristo ha creado una nueva raza de seres humanos. Yo no sé cómo explicarlo, lo digo así, espero que todos me entendáis. No sé si voy a conseguir explicar mi razonamiento y que me sigáis. Todos sabemos que Cristo se hizo hombre. Cristo fue toda la eternidad, fue Dios, fue espíritu. Nosotros lo identificamos Cristo como un hombre, pero en realidad eso es reciente. Toda la eternidad había sido un espíritu. Y para ser nuestro Salvador tenía que ser nuestro representante, tenía que ser alguien cercano, tenía que ser como nosotros. Se hizo hombre. Y murió en la cruz por nuestros pecados. Y resucitó por nuestros pecados, para nuestra justificación y salvación. Y ahora vuelve al cielo. Y yo pregunto, ¿no podría haber vuelto al cielo dejando ya su naturaleza humana aquí? Ya había hecho la obra de la salvación, ¿no? Podría dejar su naturaleza humana aquí y volver nuevamente como un espíritu al cielo. ¿Podría haberlo hecho o no podría haberlo hecho? Bueno, yo no lo sé, no quiero romperme la cabeza con estas cuestiones. El hecho está en que no lo hizo. No lo hizo, ¿no es cierto? Cuando él estaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, ahí están los apóstoles juntamente con Jesús y el Señor resucitado empieza a ascender al cielo. Es una escena increíble, ¿no? Increíble. Empieza a ascender al cielo. Y sube por encima de las nubes. Pero los que lo están viendo
ven que incluso traspasa los límites de este mundo para entrar en el mundo de Dios, en el mundo de los espíritus. Y dicen los ángeles, que están allí, que se colocan unos ángeles junto a los apóstoles mientras están allí viendo ascender al Señor, dice, este mismo Jesús, este mismo, Jesús es un hombre humano, su nombre humano, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, así mismo volverá del cielo. Es decir, en el cielo ha subido por primera vez, subió en ese momento por primera vez un hombre con un cuerpo glorioso resucitado y se sentó nada más y nada menos que a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces hemos considerado la historia desde la parte de abajo, la de los apóstoles. Cristo subiendo por encima de las nubes y entra en el cielo. Ahora tienes que ver la otra parte de la historia. ¿Y dónde la veo? Bueno, la puedes ver en varios sitios, pero por ejemplo en Efesios. Dice que Él es la cabeza de la iglesia, dice que ascendió por encima de los cielos, por encima de los serafines, querubines, de señoríos, de potestades, de todo lo que tú puedas imaginar. Y subió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, un hombre en el trono. Un hombre, Dios y hombre en el trono. Por encima, tú no sé si tienes imaginación espiritual, pero si tienes, o celestial, tú imagínate lo que estamos describiendo. Ahora esa escena, Cristo, los apóstoles lo están viendo, desaparece de su vista, ha entrado en el cielo. Y ahora yo siempre me lo imagino como si hubiera una gran terraza, yo no tengo muy mala imaginación para estas cosas, pero como si hubiera una gran terraza y todos los ángeles asomados allí, mirando que sube Cristo. Y todos los ángeles amontonados, montones y montones de ángeles así en desnivel, mirando que sube. Y cuando sube, yo me lo imagino así, esto no lo dice en la Biblia, que luego nadie me apedree porque yo invento cosas, pero por favor, usemos, si luego no les parece bien lo que yo imagino, pues no lo imaginen ustedes y ya está, yo me lo imagino. De repente llega Cristo al cielo mismo y los ángeles abren un pasillo. Tú te lo puedes imaginar, ¿no? Entra una persona importante y todo el mundo le abre paso. Y es un paso que va hacia arriba, ¿no? Y allí yo no sé cómo son los escalafones de los ángeles, pero los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, yo no sé, los seres vivientes, todas las criaturas que tú puedas imaginar que aparecen en Efesios o en Apocalipsis, Él va subiendo y a cada paso que va subiendo por encima de cada estrato de ángel, allí todos le abren camino, va subiendo y va subiendo. ¿Y dónde parará? ¿Dónde dejará de subir? Es un hombre en la gloria. Y va subiendo y se sienta en el trono. Y dice, vosotros, dice, los que somos creyentes, dice que ya nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales con Él. Uf. Ahora sí que te tienes que poner cómodo en esa silla en la que estás, aunque veo que es un banco un poco duro. Son como los de mi iglesia, no se me duerme nadie, pero ponte cómodo, lo más cómodo que puedas, porque es maravilloso, ¿no? Yo un día estaré juntamente con Cristo en los lugares celestiales, yo como hombre, porque Él ha dignificado la raza humana a unos niveles. Adán nunca llegó a pensar eso, y nosotros ahora soñamos con eso, es nuestra esperanza viva, ¿verdad que sí, queridos hermanos? Con Cristo allí. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos a alguien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿le estamos ofreciendo todo o solamente un trocito? Claro, porque ¿cómo puede ser de otra manera? Si he sido justificado de mis pecados, si he enlazado mi vida con la de Cristo, por supuesto que voy a disfrutar de todo lo demás. Muero con Cristo, resucito con Cristo y soy glorificado juntamente con Cristo. Eso ocurre en el mismo instante en que yo uno mi vida con Él. ¿Comprendemos esto? Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¿Qué es la salvación? La salvación es todo eso. ¿Puedes perder un trozo de la salvación? No, ni la salvación entera, no. ¿Y por qué no? Porque ha dicho que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y entramos en esa esfera de la gracia. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza en el Señor, la fe. Fe, a mí me gusta, quizás es un término un poco técnico de la Biblia, pero todos entendemos esa analogía. Fe, confianza. La Biblia dice, dejad los niños venir a mí porque de los tales es el reino de los cielos.
Yo a veces pregunto, ¿y qué tienen los niños que no tienen los mayores? Y normalmente me dicen, no lo digáis, no lo digáis. Inocencia. ¿Inocencia? A mí me lo vas a explicar que he tenido 5. Un niño inocente, son más malos bichos desde que comienzan. Lo primero que aprenden es mío y a pegarle al hermano porque, qué narices, inocentes, pobres criaturas, angelitos. Serás tú que no has tenido hijos, pero yo tengo 5 hijos y 7 nietos y tengo constatado que no son inocentes. No son inocentes. Entonces, ¿qué tiene un niño que no tiene un adulto? Confía. Ese es el peligro. Tú le dices a tu niño, niño, cuando vayas al colegio, no cojas nada de alguien que no conoces, de las personas mayores que no conoces, ni si te dan un caramelo no lo quieras, no lo cojas. ¿Por qué? Porque el niño confía, confía. Si yo subo encima de una mesa a un niño y le digo, a mi nieto, y le digo, salta, John, ¿qué hace mi niño? ¡Fum! Salta y se me lanza a los brazos. ¿Y qué hace después? Se vuelve a subir para volverse a lanzar, ¿no? Ahora, imaginémonos que aquí está mi querido hermano y le digo, se sube a la mesa y estoy yo, que me veis que estoy, bueno, no estoy muy, bueno, le digo, salta hermano, que yo te recojo. Y me mira y dice, es español enclenque, bueno, pero llama a mi amigo, a mi otro hermano, el musculoso, el del gimnasio, y nos ponemos los dos, salta. ¿Salta o no salta? No salta, porque no se fía, el adulto es desconfiado. Y la fe es eso, volvernos como niños, confiar en lo que Dios nos ha dicho y creer realmente en Él. Eso es la fe, ¿verdad? La fe. Yo siempre pongo una ilustración, utilizo siempre las mismas ilustraciones normalmente, ¿no? Mi mujer ya la tengo un poco aburrida, pero hoy no tengo a mi mujer, porque tengo aquí a mis queridos hermanos que no sé si la conté también el otro día. Había un famoso funambulista, de estos que van por la cuerda manteniendo el equilibrio, no sé cómo se llaman. Equilibristas, ¿no? Había uno muy famoso que había cruzado las cataratas del Niágara, le habían puesto un cable de hierro, de acero, cruzando, y el tipo pasaba haciendo equilibrios, y un día se llevó una silla, se llevó una sartén, unos huevos, se hizo ahí un huevo frito en medio de las cataratas del Niágara, en esas sillas, y se lo comió. Y fue al otro lado y siguió. Y le dice a un amigo, dice, no sé lo que piensas, pero voy a aceptar un nuevo reto. Voy a cruzar las cataratas del Niágara con una persona sobre mis hombros. Dice, ¿tú crees que yo podré hacerlo? Dice, hombre, claro que podrás hacerlo. Si tú ya has cruzado un montón de veces, y fíjate aquello que hiciste del huevo frito, aquello fue espectacular. Claro que puedes hacerlo, estoy seguro que puedes hacerlo. Ah, qué bueno. Dice, pues mira, tú mismo vas a ser el que vas a venir montado encima de mí. Dice, no. ¿Tenía fe o no tenía fe en su amigo? Pero le dijo que sí, que creía que podía hacerlo. ¿Por qué decís que no tenía fe? Si le dijo que sí, ¿por qué? Porque la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Hay mucha gente que cree en Cristo con la cabeza, pero nunca se pone en sus manos. Y Cristo te quiere hacer cruzar sobre sus hombros, vamos a decirlo así, desde ese lado de la vida, desde tu condenación, pasar por todo el fuego del infierno para llevarte a la vida eterna, a la salvación. Él te quiere llevar en sus brazos. Pero cuando te lo dice, tú dices, sí, yo creo que puede hacerlo, pero luego no te pones en sus brazos. Y aquí es donde radica el problema. El problema fundamentalmente es que hay personas que creen con la cabeza y tienen clarísimo quién es Cristo, etcétera, etcétera, pero nunca se han puesto en sus manos. Y esas personas, cuando llegan los problemas, sí que abandonan la fe. Esa fe intelectual que no sirve, porque no va acompañada de obras. Este es el problema que tenemos. La salvación no se pierde si tienes la salvación. Si te has puesto en los brazos de Cristo y te has dejado salvar y conducir por Él. Pero ¿y si solamente tienes una fe intelectual? Pues claro, al primer problema que surja vas a abandonar el barco. Por supuesto que lo vas a hacer. Ese es el problema. Hoy en día, yo lo digo, pero no sé si las personas me entienden en las iglesias. Uno de los problemas que hay, yo espero que en esta iglesia no, creo que no, de hecho, pero conozco iglesias y oigo y veo otras cosas, aunque no llego a estar tan adentro o no voy siquiera, pero me temo que uno de los mayores problemas del cristianismo evangélico hoy en día es que hay muchas personas, por ejemplo aquí en Latinoamérica,
que están abandonando el catolicismo en masa, o sea, a montones, y se están metiendo en iglesias evangélicas. Pero en realidad lo único que cambian es que les gusta más el culto evangélico, a veces porque hay más animación, porque ya sabes que hay montones de iglesias y que tienen muchas variantes, ¿no? Y las iglesias católicas como que son un poco aburridas, y en cambio hay iglesias evangélicas con mucha marcha y se meten allá. En realidad no cambia nada. No cambia nada, son las mismas personas. En España decimos, yo no sé, bueno, no sé si decirlo, porque a veces yo no sé si utilizo bien las expresiones, nosotros diríamos que son los mismos perros con diferentes collares. No ha cambiado nada, esto no quiero ofender a nadie, simplemente estoy un dicho que allí no tiene mayor importancia, no sé si aquí es ofensivo, espero que no. Si es ofensivo, perdónenme, pero intento ilustrar la cuestión. Yo en España no digo nunca ninguna palabrota, ni ninguna cosa grosera. Si aquí oyen alguna cosa que yo digo es porque sencillamente pues soy español y utilizamos el español de una manera diferente, pero yo en mi país nadie me... Bueno, la cuestión es esa. Las mismas personas, pero con otra etiqueta. Ya no soy católico, ahora soy evangélico, pero sigue siendo lo mismo. Un incrédulo, religioso. Porque la iglesia evangélica fácilmente se puede convertir también en una religión. Y podemos tener evangélicos en las iglesias que nunca han llegado a nacer de nuevo, que no tienen auténtica fe. Y esos van y vienen, esos son inestables. Y es un problema, en Latinoamérica es un problema. Cada vez hay más evangélicos y menos personas nacidas de nuevo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que predicar un evangelio donde llevemos a la persona realmente a Cristo, que esté en Cristo. Porque de otra manera, pues nunca será salva, nunca tendrá la vida eterna. Y en el camino puede ir o puede venir, y eso es lo que nos ocurre. Los evangélicos nominales, muchos hijos de creyentes, pues tienen esa tendencia. Y los jóvenes tenéis que aseguraros que realmente estáis en la fe. ¿Cuántas veces yo he tenido 5 hijos y como padre nuestra lucha ha sido que nuestros hijos se conviertan? Cuando un hijo decía, ya me he convertido, papá, pues de alguna forma respirábamos. Pero hay que cuidar con esas cosas, ¿Por qué? Porque tú tienes tantas ganas de que tu hijo sea creyente que lo estás... Dale que te pego, hijo, pero ¿por qué no te conviertes? Pero hijo, no has escuchado la predicación, pero hijo, es que te vas a ir al infierno, pero es que hijo, cree en el Señor y serás salvo. Y tú le presionas porque es tu hijo y lo amas y quieres que se salve. Y ya un día el niño te dice, mamá, ya he creído. Y no sabes si ha creído de verdad o el niño lo único que quiere es librarse de esos padres pesados que no le dejan vivir en paz. Porque a partir de ese momento ya no le dicen nada. Y el niño respira, pero no ha cambiado. No nos engañemos. Lamentablemente, de mis 5 hijos, 2 no son creyentes. Algunos cuando digo estas cosas me miran y dicen, ¿qué pastor será ese que tiene 2 hijos que no son creyentes? Bueno, pues yo tengo 2 hijos que no son creyentes. 3 que sí, pero 2 que no. Y lo digo y no me engaño a mí mismo ni quiero engañar a nadie. Mejor que vosotros oréis por mí y por mis hijos que hacer como muchos padres hacen, muchos pastores evangélicos de hecho también lo hacen. Decir, mi hijo está en el mundo, está separado del Señor, es creyente pero está separado. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tu hijo no está separado, tu hijo está en el mundo porque no es creyente. Un día cuando era niño y tú le presionabas dijo que era creyente, pero luego se apartó y nunca más ha vuelto a creer, ni a comportarse como un creyente. Entonces, si no hacemos un diagnóstico fiel del problema, ¿qué nos queda? Pues que creemos que nuestro hijo se va a ir al cielo cuando se muera, pero vive toda la vida como un incrédulo. ¿Pero quién se cree eso? Oiga, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Prediquémosle el evangelio a ese hijo, porque está lejos del Señor. Y no nos engañemos, no asumamos como padres, ay, mis 5 hijos son creyentes. Mis 5 hijos dijeron en algunos momentos que eran creyentes. Y todos menos la pequeña se bautizaron. Y no lo son, 2 no lo son. ¿Para qué me voy a engañar? Y ese es el problema. Que a veces por la presión de unos padres, por la presión de un entorno, que el predicador es muy grandilocuente en sus explicaciones y no sé qué, y llama a venir a los que se quieran convertir, las personas vienen presionadas por A, por B o por C, en un momento de crisis en su vida, pero sin haber entendido siquiera qué es el Evangelio, y dicen que se convierten sin haberse convertido.
Recuerdo que cuando yo me convertí, pues me pasó eso. Yo estaba en la iglesia, me había llevado un amigo y el predicador, yo tenía 15 años en ese momento. El predicador dijo: ¿alguno quiere convertirse? Que venga aquí y ore con el pastor. Y a mí el amigo que estaba a mi lado me dio un codazo y dice: ¿ves? Y yo, que era un chico bien mandado, pues fui. Y él oró por mí y allí salí convertido. Pero claro, pasaron los días y yo dije: pero si soy la misma mala pieza de toda la vida, si yo no he cambiado nada. Y entonces fui a ver al pastor a la casa y le digo: mire, vengo a verle para decirle que no soy creyente, que yo les he engañado a todos, que yo soy un impostor. Y no estaba el pastor, el anciano, en aquel día. Y entonces los hermanos que estaban en casa, en su casa les conté la historia y dicen: no se va a enfadar contigo, seguro, mira que... Porque era de armas tomar el pastor que yo tenía, pero digo: ¿seguro que no se va a enfadar? No, tú vete a tu casa y conviértete. Y yo fui a mi casa, allí entré en la habitación, me puse de rodillas a los pies de mi cama, te puedo decir hasta de qué color era la cobija, todo, me acuerdo perfectamente. Allí me arrodillé y le pedí a Dios el perdón de mis pecados. Y allí me convertí, pero no estaba seguro. Así que me seguí reconvirtiendo en las 2 próximas semanas 3 veces al día. Desayuno, mañana y desayuno, comida y cena. 3 veces. Señor, por si acaso no me has oído y no me he convertido de verdad, no lo he hecho bien, yo quiero hacerlo, perdóname. Y me reconvertí 20 y tantas veces en aquellos días. ¿Hasta qué? Pues hasta que llegó un momento que yo vi que mi vida había cambiado. Dije: ya no tengo que seguir convirtiéndome, ya me he convertido. Y entonces, a partir de ese momento, mi vida efectivamente cambió. Yo ya era un creyente, era salvo. Entonces, ¿la salvación se pierde o no? Si eres un auténtico creyente, no se pierde. Cristo ya ha pagado por ti. No te está dando una salvación en fascículos, en trocitos, te está dando una salvación entera, que depende de la muerte, resurrección y glorificación de Cristo. En el mismo instante en que estamos unidos a Él, viene todo lo demás. Bueno, han pasado mis 40 minutos de esta primera sesión. Si el Señor lo permite, seguimos en un momento dentro de este refrigerio. Gracias por su atención. Muy bien, qué bueno que regresaron. Me da gusto verles de nuevo. Bueno, pues ya hemos hablado de que la salvación no se pierde. Es algo que Dios nos da completo y que se basa en la obra de la cruz. Y esto es importante subrayarlo porque los que piensan que la salvación se puede perder es porque dejan de mirar hacia Cristo y la cruz. Es cuando nos miramos a nosotros mismos, tan frágiles como somos, que empezamos a titubear. ¿Seré capaz o no seré capaz de llegar? Y por supuesto que no somos capaces de llegar. Ahora, volviendo a nuestro pasaje que hemos leído en Romanos capítulo 5, hay varias cosas aquí que también nos conviene reflexionar. Imaginémonos por un momento que la salvación realmente sí se pudiera perder. ¿Quién estaría seguro de la salvación? Nadie. Nadie. Todos estaríamos con temor de que algo que yo haga me puede llevar a perder la salvación. ¿Y qué pecado sería ese? Porque ellos, los que piensan que la salvación se puede perder, pues hablan de pecados muy graves. Pero ¿es que acaso el Señor hace diferencia entre un pecado y otro? Si el pecado me separa de Dios, cualquier pecado, desde una mentira o un mal pensamiento, una mala contestación me hace perder la salvación, o tiene que ser algo muy grave, mucho más grave. Pero es que el Señor no distingue esas cosas. Ya entramos ahí en una cuestión que es humana, pero que no se revela así en la palabra de Dios. Pero el mayor problema que yo veo de eso es que si yo creo que la salvación se pierde, tengo que estar ocupándome de mantener mi salvación. Y ya no voy a estar ocupándome de servir al Señor. Ya no serviré al Señor con gratitud y por amor, sino que estaré siempre con el corazón en un puño pensando que puedo perder la salvación. Entonces, en lugar de servir al Señor, estoy preocupado por asegurarme que no pierdo esa salvación. Pero eso, ya digo, no es lo que encontramos en la palabra de Dios. La Biblia nos dice, Pablo lo explica aquí, en este tono triunfante que ya hemos mencionado, es segura nuestra salvación. Voy al cielo. Entonces, ahora ya, ¿a qué me dedico? Pues ahora me dedico a pensar en cómo agradar al Señor, no en cómo alcanzar mi salvación, ya la alcancé. La segunda cuestión que me parece
importante también es que aquellos que piensan que la salvación se puede perder es porque interpretan que yo llego a ser justificado por la fe, pero luego la siguiente etapa, que es la santificación, la tengo que hacer por mis obras. O sea, es como si fuera una carrera de obstáculos. El primero lo soluciono con la fe. Yo creo en Cristo y soy justificado. Pero luego lo que viene después lo tengo que hacer yo mismo. Y si yo fracaso, pues me quedo sin salvación. Pero eso es empezar por la fe y continuar por las obras, que tanto reprendió Pablo en Gálatas. Nosotros creemos que la salvación es por la fe enteramente, la salvación entera, no por partes. Cuando uno empieza a pensar de esa manera, tiene un verdadero problema. Tener que conservarla por nuestras propias obras. Qué tragedia. Eso anularía en realidad la fe, diría Pablo. Y luego, una tercera cuestión es que si aceptamos que la salvación se puede perder, pondríamos en tela de juicio la fidelidad de Dios. Ha sido Cristo quien dijo, que en el capítulo 10 de Juan, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿En manos de quién estamos? Estamos en manos del Hijo y estamos en manos del Padre. Estamos en sus manos, y el Padre y el Hijo son uno, en el sentido no solo de que comparten esa misma naturaleza, sino que también comparten un mismo propósito. Y el propósito que tiene el Padre y el Hijo, en el que están unidos, dice allí, es en asegurar nuestra salvación. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de su Padre. ¿Hay alguien más poderoso que Dios que nos pueda sacar de ahí y mandarnos nuevamente al infierno? Si tú crees eso, es que no eres un creyente, porque no hay nadie por encima de nuestro Dios. Y eso nos da plena seguridad. Pongámoslo de otra manera. Si yo un día digo, Señor, yo quiero la salvación, pero yo no me puedo salvar. Confío en ti. Estoy en bancarrota. Por más que lo intento, fracaso 1 y 1000 veces. No soy como tú quieres que sea. Soy un fracasado. Y vengo a ti en busca de perdón. Señor, sálvame. Dios me salva. Si yo no llegara a ser salvo, ¿quién sería el responsable? ¿Quién habría fracasado realmente? Fíjate, la pregunta es compleja, ¿eh? Si yo me he puesto en las manos de Dios y Dios no me salva, ¿quién fracasaría si yo no voy al cielo, que voy al infierno? El que habría fracasado sería Dios, no yo, Dios. Yo ya he reconocido que no me puedo salvar. Cuando fui a Cristo le dije, Señor, no me puedo salvar. Entonces me puse en sus manos. Si Él no me puede salvar, el que fracasa es Él. Él me va a salvar, porque está en entredicho su propio honor. Y no hay nadie que esté por encima del Señor. Claro que voy a ser salvo. Claro, algunas personas interpretan esto y dicen, uy, qué bien, ya tengo asegurado el boleto, el pasaporte. Cuando llegue al cielo lo saco, mire usted, salvo el día tanto, me lo dieron y no caduca el pasaporte. Así que me tiene usted que dejar entrar en el cielo, Señor. No es esta la cuestión y vivo mientras tanto como quiera. No funciona así. Si yo realmente he sido un creyente auténtico, yo voy a amar al Señor y voy a buscarle y voy a servirle. ¿Qué es lo que más nos duele a los creyentes? Y esa es la clave. Uno sabe si una persona es creyente o no por eso, entre otras muchas cosas. ¿Qué sientes tú cuando pecas? Cuando yo no era creyente, pecaba con toda la naturalidad del mundo. Pecaba y estaba pensando en la siguiente vez que iba a pecar. Pero ahora cuando peco, cómo duele, ¿eh? Cómo duele. Te hunde en la miseria. Esos dos sentimientos, el de culpabilidad y el de suciedad, inunda todo tu ser y te deja malherido. Lamentas y te das golpes diciendo, ¿por qué yo habré hecho eso? No tendría que haberlo hecho. Nos duele. Esa es la gran diferencia entre un creyente y uno del mundo. Pero si hubiera un creyente tan carnal que aún así viviera como si no le importara el asunto, Dios dice, pero yo soy celoso de mi propio honor. Yo me comprometí a salvarte, pero no voy a salvarte y dejarte que vivas en el pecado de esa forma. Esta mañana hemos celebrado la mesa del Señor, el pan y el vino. Y allí el Señor dice, tomad y examinaos.
Dice, porque el que come y bebe indignamente del pan y del vino, del cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay algunos que están enfermos y otros han muerto. ¿Es serio? Es serio. Claro que Dios nos va a salvar, pero no nos va a dejar vivir en el pecado, y si vivimos en el pecado, Dios nos va a sacar de él de la forma en que Él lo tenga que hacer. De la forma, salvos como por fuego. Nos va a sacar como sea. Como sea. Así que la cuestión es esta: si creemos que la salvación se pierde una vez que hemos llegado allá por fe, en realidad a quien estamos poniendo en tela de juicio es a Dios mismo. No creo que Él me pueda salvar. Claro que Él puede salvarme. Y si no me salva Él, ¿quién me va a salvar? Yo no me puedo salvar a mí mismo. Es una insensatez esto. Claro, yo creo que el problema es con esto, ¿no? Con que ahora ya tengo el pasaporte, ya puedo vivir como quiera, pero es que el que plantea esa cuestión así es que no ha entendido la Escritura, ni siente el Espíritu Santo dentro de él, convenciéndole y guiándole. Dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Claro, y nos lleva al Señor. Si pensamos así es porque no tenemos el Espíritu Santo. Y por otro lado, fijaros aquí lo que dice Pablo. A mí siempre me ha llamado la atención el capítulo 5 de Romanos. Dice, y no solamente eso, no solamente es que estamos seguros en esta esfera de la gracia donde nos ha colocado Dios, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Tú te glorías en las tribulaciones? Imagínate por un momento que la salvación se puede perder. Y nos pueden pasar 1000 cosas en esta vida. Tantas y tantas cosas adversas pueden ocurrirnos en la vida y uno se pone a temblar. Y si me pasara aquello, perdería la fe. Y si me pasara aquello otro, yo me apartaría del Señor. ¿No os lo planteéis alguna vez? Hay tantas cosas. Esta mañana en mis lecturas estaba leyendo de Job, el capítulo 1. Madre mía, yo no sé qué habría hecho en ese momento. Las noticias, como golpe de martillo, bum, bum, bum. Estaban allí los bueyes arando, no sé qué, vino el fuego, quemó todo. Todos los camellos te los robaron los estos. Tus hijos muertos, uno tras otro, uno tras otro. Y yo estaría a la altura de Job y decir, pues el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios alabado en todo. O podemos pensar tal vez, depende de la magnitud que sea la tribulación, la prueba que yo tenga que pasar, igual no la supero y caigo y ya voy a la deriva y ya me pierdo definitivamente. ¿Puede llegar este momento? Si eso fuera una posibilidad real, ¿tú crees que Pablo estaría hablando de esa manera? Nos gloriamos en las tribulaciones. No, diríamos, estamos muertos de miedo de que me llegue una tribulación gorda. No dice eso, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo uno se puede gloriar en las tribulaciones si la tribulación nos puede hundir y separar de Cristo? Porque la tribulación no nos puede separar de Cristo. Eso es lo que dice. Por eso nos gloriamos, porque la tribulación, en el que es un auténtico cristiano, lo que hace es todo lo contrario, fortalece nuestra fe, porque la fe nos lleva a perseverar y fortalece nuestro carácter y nos hace estar más seguros. Más seguros. Yo ahora mismo como creyente, después de 40 y tantos años como creyente, 43 años de creyente, estoy totalmente seguro de que la salvación no se pierde. He pasado tanto tiempo con el Señor, he pasado por tantas pruebas, por tantas dificultades y he visto la mano del Señor cómo te va sacando adelante, y he pasado por pruebas a veces muy difíciles que pensaba que ahí se quedaba mi vida, y momentos de angustia y momentos en los que tal vez las cosas que me atrajeron al Evangelio luego me defraudaron, a veces los hermanos o cosas, y quise tirar la toalla, pero nunca. Hay algo dentro de mí. Me acuerdo la primera vez con 15 que mi pastor se rió de mí, en mi cara. Y yo era, como buen español que soy, pues bien orgulloso, pero ya sabéis que los españoles somos orgullosos, igual lo habíais oído de lejos, pues ya vengo aquí a confirmarlo. Somos orgullosos y envidiosos, son nuestros dos pecados nacionales, pero lo negaremos todos. Si tú dices que yo soy orgulloso, lo negaré. Y si dices que soy envidioso, también lo negaré. Pero lo somos. Y aquel hombre se rió, yo creo que estaba de broma, pero yo me lo tomé muy en serio. Y me hirió el orgullo, ese orgullo español que tenemos, ¿no? Los españoles, me hirió. Y dije, no vuelvo más por la iglesia, no vuelvo más por la iglesia.
Esto se acabó para mí, yo no lo aguanto. Y estando en mi cama, bueno, me había pasado hacía un tiempo que un individuo, cuando yo no era creyente, me había dicho algo parecido, una broma, y no volví nunca, vendía pan. Y yo tenía que ir todos los días a comprar, los españoles comemos pan todos los días, lo que vosotros son las tortillas, nosotros el pan ese duro, esas barras que... tenía la tienda justo al lado de mi casa y me dijo aquello, me hirió mi orgullo y dije, nunca más voy a volver. Y me tenía que ir 4 cuadras más allá a comprar el pan todos los días, pero yo por orgullo nunca volví. Genio y figura hasta la sepultura, que diría un español. A mí no me vuelve a ver en esa tienda. Y ahora mi pastor se había reído de mí y dije, no vuelvo. Este no sabe con quién está tratando. Con 15 años, fíjate, y eso es un español ya con ese orgullo a los 15, no te digo nada cuando llegas a los 60, tienes un pedazo de orgullo que no te cabe por la puerta. Pues, de repente yo estoy en la cama y estoy pensando, digo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo ya no soy el mismo, yo no soy el mismo. Volveré. Y volví y le pedí perdón, aunque era él el que me había dicho aquello, yo estaba dolido, pero mire, se llamaba Francisco, mire Francisco, perdóneme, yo aquel día me enfadé, yo no quería, pero... Y le pedí perdón. ¿Y volví a la iglesia? Claro que sí. Yo ya no era la misma persona, porque Dios nos transforma y el auténtico creyente avanza en la vida cristiana. ¿Qué otra cosa nos queda? Y el Señor nos impulsa en ese amor. Los que mantienen la teoría de que la salvación se pierde, lo utilizan también como un recurso que no funciona, ya os lo digo, pero lo utilizan. El recurso de meter miedo. Recuerdo una mujer que vino a mi iglesia, venía de Bolivia. En nuestra iglesia hay casi de todo menos españoles, porque es una iglesia que somos unos 50 y tantos, es una iglesia pequeñita, pero los tenemos de todos los sabores y colores. Pero españoles creo que somos 7. Entonces había una mujer boliviana que vino y su marido andaba más mal que bien, ¿no? Y me dice, pastor, no le diga a usted que la salvación no se pierde. Mírelo, si ya está perdido, me va al bar, no le diga que no se pierde. Dígale que va a perder la salvación para que coja miedo. Y ya, digo, mira, por mucho miedo que yo le meta, no vas a cambiar a tu marido. Vamos, en cambio, a hablarle del amor de Dios. Vamos a hablarle de la seguridad de la salvación. Vamos a hablarle de lo que Cristo ha conseguido para él. Y si no responde por gratitud, ese hombre no responderá por nada. Está perdido. Y efectivamente, le hablamos del amor del Señor, le hicimos los cargos de lo que tenía y de lo que podía perder, y ese hombre volvió otra vez a los caminos del Señor. Pero lo utilizan eso. Dígale a mi marido que va a perder la salvación para que vuelva, para que se comporte bien, para que sea buen chico. No. Si no servimos al Señor por amor, no le vamos a servir por miedo. La Biblia nunca nos dice que debemos de servir al Señor por miedo. Todo lo contrario, quiere que sirvamos por amor. Ahora, en cuanto a eso que hablábamos antes de la relación que hay entre justificación y santificación, somos justificados por la sangre de Cristo y automáticamente ahí empieza una nueva vida para nosotros y ahí tiene un lugar muy importante la santificación. Los que no son creyentes no entienden esa relación, no la quieren, de hecho. Ellos quieren ser justificados, pero no quieren ser santificados. Pero va todo en el mismo paquete. Dios lo interpreta así, nosotros lo debemos interpretar así. Imaginémonos que los israelitas celebran la Pascua en Egipto. Y están allí todos comiéndose el cordero y han untado los dinteles de la puerta, los postes, los dinteles de la puerta, los han untado con la sangre del cordero. Ese día han comido la Pascua. Y al día siguiente Moisés sale con todo el pueblo camino por el desierto, camino a la tierra prometida. Y tú te quedas allí, en Egipto. ¿Tiene sentido eso? En la Biblia no tiene sentido, ¿verdad? No lo tiene. Hombre, si has sido justificado por la sangre del cordero, lo lógico, bueno, es que no se menciona en ningún otro caso, eso no se contempla como una posibilidad, lo lógico es que salgas hacia la tierra prometida. Si yo soy un creyente auténtico que he recibido la sangre de Cristo para limpiar mis pecados, indudablemente me pongo a peregrinar. Y el que no lo entiende así no entiende el Evangelio. Van unidos, va integrado lo uno con lo otro. Otra cuestión interesante también es cuando el pueblo de Israel entra en Egipto. Entra en la tierra prometida, recordáis. Somos
sacados de Egipto, del mundo, para introducirnos en la tierra prometida. ¿Y qué es lo que Dios pretende que hagamos en la tierra prometida? Bueno, había una orden de Moisés, era muy curiosa, porque Dios le dice a Moisés: cuando hayáis entrado en la tierra, cuando el pueblo entra en la tierra, tú no vas a entrar, pero cuando el pueblo entra en la tierra, tenéis que colocaros uno en el monte Ebal y otros en el monte Gerizim, me parece que era. Ebal y Gerizim, ¿no? Bueno, no sé. Y allí tendréis que leer la ley, establecer la ley en el país. Y Josué lo hizo nada más que entró. Hemos olvidado, si no hacemos eso, hemos olvidado nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que salgamos de Egipto, del mundo, para que lleguemos a la tierra prometida a establecer la ley de Dios. Entonces ellos se colocaron uno en cada monte y recitaron la ley y todo aquello, ¿no?, que Moisés les mandó. Era un acto muy simbólico, pero también al mismo tiempo muy real. Aquel terreno, aquel país que había estado en manos de los cananeos, que eran paganos y tenían las prácticas más aberrantes que tú puedes imaginar, ahora llega el pueblo de Dios y establece allí la ley. Ahora este pueblo, este país que antes habían vivido de aquella manera, ahora van a vivir según estos principios. Y eso está implícito en nuestra salvación. Nosotros somos salvos no para tener un pasaporte de ir al cielo, sino para que Dios implemente en esta vida mía, perdida en el mundo, llena de pecados, implemente su ley. Esto digo que algunos creyentes no lo quieren. No, ya no hay que vivir en la ley, ya no hace falta la ley, ya no queremos la ley. Eso es volver al legalismo. No somos salvos por la ley, pero somos salvados, y es algo que surge con toda la naturalidad del mundo. Somos salvados para cumplir la ley de Dios. Y el que no piensa así es porque no es un creyente, no ha entendido el Evangelio. El propósito de sacar al pueblo de Israel de Egipto fue para que establecieran la ley en la tierra prometida. El propósito con el que Dios nos ha salvado es para establecer la ley en nuestros corazones, para que vivamos conforme a su gracia, pero cumpliendo la ley. Y esto va unido. Por eso, aquellos que tienen miedo o que son recelosos de decir: es que si decimos que la salvación no se pierde y que ya la tienes, pues esto va a llevar a muchas personas a vivir de una manera inadecuada. Eso no va a ocurrir si la persona se ha convertido de verdad, porque en su foro interno hay algo que le impulsa a cumplir la ley de Dios, porque es la única forma en la que podemos agradar a Dios. Y allí lo ves en el Antiguo Testamento. Israel es sacado de Egipto para llevar la ley a aquel terreno, aquel país que era impío. Ahora, eso mismo viene reforzado por otra escritura cuando Pablo comenta Romanos capítulo 7. Si queréis, lo tenéis a mano. Romanos capítulo 7, versículo 1. Porque creo que este es uno de los problemas de los que piensan que la salvación se pierde. Hay que estar metiéndole miedo a la gente para que no se aparten. No funciona así. Dice, capítulo 7, Romanos, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí, lo dejamos aquí, hay una analogía muy interesante. Bueno, qué tiempos aquellos en los que el matrimonio era para toda la vida, ¿verdad? Que te unías a tu mujer y te decía si eras católico el cura, si eras evangélico, hasta que la muerte os separe o el Señor venga. Ahora ya puede pasar cualquier cosa entre medias y ya el matrimonio vale menos que papel mojado en el mundo y en las iglesias evangélicas. Lamentablemente, vamos a decirlo tal cual suena. Bueno, olvidémonos de eso, que no sé por qué lo digo, pero o no os olvidéis, sino mejor que no os olvidéis. Pero ahora imagínate, aquí hay una mujer que, pongamos
busquemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Recordáis el caso de David, el rey David? Un día David está cuidando, todavía no es rey, está cuidando con sus hombres la hacienda de un tal Nabal. Nabal se llama, ¿no? Nabal el de Carmel, que su nombre significa necio. No sé en qué estaba pensando su mamá cuando le puso ese nombre, pero quién sabe, ¿no? Ya lo vio venir desde joven, ¿o qué? Yo qué sé. Necio. Y ese hombre, David había estado cuidando todas sus propiedades y vigilando que no vinieran los vándalos, esos, los asaltadores de caminos y los ladrones y toda aquella gente a robarle. Y había sido un muro de protección para Nabal y todo lo que tenía. Así que un día, cuando están trasquilando las ovejas, dice, es buen momento para ir a decirle a Nabal, oye, ¿no tienes algo para mí? Que me quieras dar un regalito, algún cordero que tengas por ahí para mis hombres. Oye, estamos cuidando, no te hemos cobrado nada, somos como un servicio de seguridad privada y mira qué bien te va, nada te ha faltado. Y dice Nabal, haciendo honor a su nombre, hay muchos por ahí que viven de sus señores y vete tú a saber, no sé qué. No le da nada. Y al día siguiente coge una borrachera de esas de manual, o sea, de terrible, terrible. La mujer se llama Abigail y se entera de la escena. Dice, este marido mío es un descerebrado. Bueno, dice, este nos va a buscar la ruina. Es que le ha provocado a David, le ha provocado. Este viene a por nosotros y nos destruye enteritos. Efectivamente, David ya estaba en camino con sus hombres para acabar con él. Y dice, prepárame rápidamente unas mulas cargadas unos asnos cargados de todo lo que tengas por aquí, por allá, porque este viene a por nosotros, no va a quedar nada en pie. Y va por un atajo, se encuentra con el rey David, mi señor, perdone a mi marido, es que mi marido es así y no puedo con él, y es que no hay solución, ese tipo es asado, un desastre. Pero usted, mi señor, es como un ángel, usted tal y cual. Ahora te imaginas esta mujer, bueno, al día siguiente ya sabéis la historia, le dice un tiempo después, cuando se le ha pasado ya a Nabal los efectos de aquella borrachera, le dice, mira lo que pasó, y el hombre se muere, le da un infarto, se queda en el sitio. Ahora, imaginémonos a Abigail antes de que el marido muriera. Diría, pero ¿por qué me casaría yo con este merluzo? Es que qué hombre más, qué desastre de hombre. Acabo de conocer a un hombre de los de verdad. Mira, David, qué dulzura de hombre. Qué hombre más apuesto, más sensible, es un hombre que sabe dónde tiene que estar. Y dices, yo dejaría este merluzo y me iría con David. Pero no puedes. No puedes porque la ley del matrimonio dice, el matrimonio es para toda la vida. Y por favor, los jovencitos que todavía no tienen pareja, piénsenselo bien antes de casarse. El matrimonio es para toda la vida. Aún recuerdo un libro que leí hace poco de un rabino judío. Llegan una pareja de jóvenes que se iban a casar y le dice, oiga, nos queremos casar, venimos ya a practicar lo de los votos. Dice, muy bien, el rabino les lee los votos, muy parecidos a los de nosotros, ¿no? Prometes tal, amar a tu mujer en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Y entonces cuando tú contestas, sí, prometo, y tú también sí, prometo. Y entonces el chico le dice, el joven novio, le dice, oiga, ¿podríamos hacer una pequeña modificación en las promesas? Dice, bueno, ¿de qué se trata? Porque ahora los jóvenes son tan esnovistas y ¿de qué se trata? Dice, mire, yo no quiero que usted ponga hasta que la muerte nos separe. Yo quiero que usted ponga mientras el amor dure. No se ríen ustedes, no se ríen ustedes. El rabino dijo, de ninguna de las maneras. ¿Qué habría hecho un pastor evangélico? Bueno, os voy a decir lo que haría yo. De ninguna de las maneras. Eso de que vengas a mí hasta que el amor dure, de ninguna de las maneras. Es hasta que la muerte os separe, porque lo dice ahí, ¿no? Si en vida del marido se uniera otro, es que he encontrado un chico que ahora es mucho mejor, como Abigail, ¿no? No, hasta que la muerte os separe. ¿Esto es lo que debemos hacer, sí o no? Sí, eso es lo que debemos hacer.
Pero luego llega alguien a nuestra iglesia, llega el pastor y le dice, se nos ha acabado el amor. Y ahora he visto una chica que estoy enamorado de ella. Mire, que me voy a divorciar y que me voy a casar con esta. ¿Y qué hacemos? La vista gorda. Bueno, en fin, no me voy a meter en líos, que aquí no sé cómo saldré yo de aquí. Yo estoy simplemente explicando aquí. Abigail ha encontrado el hombre de sus sueños, pero tiene el marido merluzo y tiene que aguantarlo. Pero ahora se ha muerto de un infarto el marido y está libre. Y ahora David se entera y se va a buscarla. Dice, ¿quieres ser mi esposa? Sí, quiero. Y entonces se hace su esposa. Ya está, todo maravilloso, ¿no? Esto es lo que dice Romanos 7. Nosotros estábamos antes con un marido malísimo, era la ley. Esos maridos, que ya no existen aquí en México, desde luego que no, en España todavía quedará alguno, pero esos maridos que te van detrás de la mujer mirando con lupa, ay, no has limpiado bien el polvo aquí. Esta comida no tiene la sal, no tiene el sabor que, en fin, quejándose por todo, ¿no? Esta camisa no me la has planchado bien, la raya aquí no... un marido insoportable, que los hay, ¿no? Aquí ya no, pero en algunos sitios. Y que tú llegas y la mujer está aterrorizada de que el marido, la ley y el orden. Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Me voy de casa a trabajar. Cuando vuelva tienes que tener todo esto hecho. La lista de cosas que tienes. Y cuando llega el marido a casa, examina la lista. Y aquel marido con la lupa examinando todo eso y diciéndole a la mujer, esto suspensa, esto no está bien, esto no es lo que te he dicho. Y la pobre mujer con la ley, el marido que es como la ley, está aterrorizada de ese marido. Y es que el marido nunca le dice una palabra bonita, aun cuando lo hace bien nunca le dice como la ley. La ley de Dios es así, ¿verdad? La ley te dice no hagas esto, no hagas esto. No. Si algo lo haces bien no te dice pues premio, no. La ley solamente te castiga por lo que no haces bien y te deja aterrorizado y te deja sin fuerzas. Pero ahora dice, tenemos que morir a la ley, dice. Claro, hemos muerto a la ley con Cristo. ¿Por qué morimos a la ley? Porque no nos puede salvar. Es como el termómetro que te lo pones cuando tienes la temperatura alta y te dice tienes fiebre, pero no te hace bajar la fiebre. Solamente te indica lo que está mal. La ley es así. Y nosotros reconocemos cuando nos convertimos que yo no me puedo salvar por mí mismo. Señor, sálvame, no puedo cumplir la ley. Y dice Dios, bien, yo pago por ti. Y entonces somos librados de la ley, porque no podíamos cumplirlo. Y ahora que ya no tenemos ese marido, podemos unirnos a otro. ¿A cuál? A Cristo. A Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Pues Cristo te ve en la casa, estás trabajando en la cocina, no llegas para tener la comida y el marido se remanga la camisa y dice, yo te ayudo a lavar los trastes, o qué decís aquí, o los cacharros, la loza o lo que sea, ¿no? Yo te ayudo, no puedes con esto, déjame que yo te voy a... Y te dice, oye, qué bien te ha salido la comida hoy. Y tú ya coges ánimo y para la siguiente vez es un marido que te anima, Eso es la ley y eso es Cristo. La ley nos conduce siempre a la condenación. Es inflexible, no te deja vivir. Pero ahora tienes un nuevo marido, es Cristo. Como creyentes tenemos a Cristo. Y Cristo, donde no llegamos, Él nos ayuda, nos impulsa y le podemos amar porque Él a su vez nos ama, nos sentimos amados. Es lo que decía Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Ese amor que es la fuerza más grande del universo. No hay ninguna otra fuerza tan grande como la del amor de Dios, que consigue convertir y transformar a un enemigo de Dios en un amigo, en alguien que sirve y que sirve por amor. Entonces, cuando hablamos de que la salvación se puede perder, los que hablan de esto, es porque, en parte, pues ellos creen que si aseguramos que la salvación es ya para siempre, pues ya no voy a vivir como debería vivir. Pero no entienden el Evangelio. Cuando nos convertimos, nos unimos a Cristo. Y Cristo es un marido de los buenos, de los buenos.
los hermanos o las hermanas que tienen un matrimonio de ese tipo, que tienen un marido, una mujer que les aman así, es fácil, ¿verdad?, un matrimonio así. Pero cuando tienes un marido o una mujer que es de esas perfeccionistas que sufren y hacen sufrir a todo el mundo, a todo el que tienen al lado, ¿cómo le llamáis aquí a los perfeccionistas? Es que hay otra palabra. ¿Sabéis? ¿Me entendéis, no? Perfeccionistas, que lo quieren todo. ¿Te has acostado? La etiqueta del edredón tiene que estar para allá, a tanta distancia del pie de la cama. Dices, madre mía, es que no hay quien duerma con una mujer así. Que las hay, que las hay, es tremendo. Eso te desanima a cualquiera. Pero cuando tienes una mujer, un marido amoroso, que de verdad se entrega por ti, qué bonito, cómo cambia la cosa. Tú quieres servir a Dios. Esto es lo que no entienden ellos. No servimos a Dios para ganar la salvación, sino por amor. Es nuestra respuesta natural, genuina. No tenemos otra respuesta que darle al Señor. Así que, claro que la salvación no se pierde. Y claro que no vamos a vivir de una forma perdida, porque ahora tenemos a alguien que nos ha salvado de una manera tan gloriosa que qué otra cosa podemos desear sino servirle. Y si alguien no piensa así, tiene que revisar su salvación. Hemos sido salvados para llevar fruto para Cristo. Ese es nuestro deseo. Cuando vayamos a su gloria, poderle manifestar, poderle entregar algo. Señor, tú me diste un talento, aquí tienes 5, tienes 10. Eso es lo que queremos. Eso es lo que llena nuestro corazón. No hay otra cosa. Hermanos, hermanas, tomemos fortaleza en estas verdades doctrinales que creemos de verdad y vayamos adelante, sin miedo, confiando en que las tribulaciones, aun las peores tribulaciones, lo único que van a conseguir es afianzar nuestra fe hasta que lleguemos al final. Y dediquémonos no a tener temor, sino a servir al Señor por gratitud. Hermanos, hermanas, que el Señor me los bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.